¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Estamos bien? Estoy de maravilla. Estar aquí con vosotros es una maravilla para mí. La verdad que sí que es una maravilla. Estamos de vuelta con otro episodio más, ya en el formato vídeo. La verdad que el feedback está siendo muy positivo. Estamos contentos. Hoy traemos una entrevista especial. Tenemos a nuestro amigo Manolo Brufal, neumólogo en el Hospital de Alcoy, que hoy ha conseguido algo verdaderamente importante en su carrera. Pero desgraciadamente ha pasado demasiado tiempo hasta conseguirlo, ¿no es así? Correcto. Hoy por fin, con 57 años y después de más de 25 años trabajando para la Seguridad Social, he conseguido una plaza en propiedad. Por fin. Debería de ser un momento de orgullo, de ilusión, de qué guay, y simplemente es el alivio de que al fin se reconoce algo que hace tantos años se tenía que haber hecho, independientemente de las oposiciones, porque el problema es que no hay oposiciones. Entonces, ese es el problema real que existe en la sanidad de la Comunidad Valenciana, por lo menos, que es la que yo conozco, ¿no? Que desde hace 25 años han hecho tres oposiciones, claro, con mínimas cantidad de plazas. Entonces es imposible acceder a una hasta que no tienes 57. Pues oye, la media de la gente que estábamos allí para elegir una plaza estaba por encima de los 50. Entonces te genera un lastre que mira lo que tienes que esperar a soltarlo por falta de oposiciones. Que no pasa solo en neumología, lo estamos viendo que pasa en todas las especialidades. No, todas. Esto no es específico de neumología. Dios. Ojalá ya. que fuéramos la única especialidad que no tuviéramos, pero no. Esto es en todas las especialidades y además, bueno, pues con independientemente del partido político que esté gobernando en este país. Sí, ni en esta comunidad, no tiene nada que ver con esto. Es simplemente, yo creo que es dejadez o es que no lo sé. Te lo digo de verdad, es tan triste que no lo sé. No encontramos la respuesta. No encuentro la respuesta. Sí, de hecho estábamos ahora hace un ratito hablando así en petit comité, explorando algún motivo por el cual se podría hacer esto, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que en cualquier empresa o en cualquier trabajo, digamos, que no puedas estar con un contrato temporal hasta un cierto tiempo, hasta un límite de tiempo, y sin embargo todos los médicos parece que si se jubilan habiendo podido coger una plaza, normalmente, como dices tú, es con una media de 50 años todos los que estaban eligiendo posición. Entonces, ¿esto por qué crees que pasa? Porque hoy había una persona que en mayo se jubila, cogiendo plaza. Increíble. Es que es irónico. Entonces, es irónico. Pues eso, la media estaba por encima de los 50 años. Entonces, no tiene sentido. Es decir, creo que cuando tienes un trabajo en el que te lo estás dando todo por la sanidad pública, en la que se está valorando que tu trabajo es necesario para seguir manteniendo la salud en la sanidad pública, lo mínimo es que se reconozca que hay una plaza y que se te dé una plaza en propiedad. Porque claro, el problema es que no se crean tampoco plazas. Entonces, está ahí y entonces se creen los que gobiernan que hay 3 personas trabajando en cada servicio cuando son 6. Claro. Porque realmente está uno cubriendo la jefatura, otro con guardias, otro con no sé qué, y llega un momento en que dices, es que no queréis saber la realidad. Sí, la verdad es que cuando hablamos con médicos en general se hace patente pues eso, la opinión de todos un poquito del sistema. Entonces, si quieres, vamos a ir paso a paso, vamos a volver a la facultad, porque con nosotros has hablado alguna vez también del sistema como educativo, como es ahora, que son 6 años. A los 6 se hace el MIR, se hace la residencia, normalmente son 4 o 5 años, y luego, digamos que coges plaza en algún hospital para poder realizar la carrera. Entonces, cuéntanos un poquito en tu época cómo hiciste o cómo fue la educación en medicina y cómo piensas que se podría incluso mejorar la formación para... Bueno, yo lo primero, es curioso porque esta mañana cuando me estaba tomando el café por las mañanas hay ahora una problemática o una discusión dentro de la política entre universidades públicas y universidades privadas. ¿No? Sí. Que ha habido un problema ahí de que ahora están yendo contra el gobierno, parece que no les convence lo de las universidades públicas.
Yo creo que la universidad pública es absolutamente necesaria. Yo he tenido que estudiar en una universidad privada, yo estudié en Navarra, porque a mí no me daba la nota. Yo quería ser médico de toda mi vida, veía a mi padre, que era médico, veía cómo mi padre trataba a los pacientes, veía cómo los pacientes trataban a mi padre. Y yo dije, quiero ser eso. Quiero ayudar, quiero que la gente tenga ese sentimiento, ¿no? Claro, pura vocación. Eso lo comentábamos en el último. Entonces, ¿no? Cada uno tenemos eso y te entonces, nacía. Bueno, se plantea una forma en la que solo cuenta una nota, solo cuenta la nota de tus estudios y no hay una evaluación realmente de tus cualidades con respecto a eso, ¿no? Yo creo que el problema de la educación está antes, está desde el principio, desde que son pequeños, la educación, y eso somos arcaicos, es decir, estudiando. Es decir, no podemos tener el mismo sistema de estudios que teníamos hace 50, 60 años, 70 años. Primero porque las tecnologías han cambiado. Entonces, si las tecnologías van exponencialmente, nosotros no podemos ir linealmente. No podemos. Es decir, tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que hacer que los niños disfruten estudiando. Sí. Que ese es el problema. Los niños tienen que disfrutar. Entonces, tienes que hacer evaluaciones de los niños de qué le gusta más, qué le gusta menos, cómo por dónde van, qué habilidades tienen. Y tienes que irlos orientándolos y les tienes que ir dejando que vayan por un lado o que vayan por otro desde el principio. De verdad. Es decir, mi hijo ahora ha estado en Canadá 4 meses. Mi hijo tenía que elegir 4 asignaturas. Allí se eligen 4 asignaturas cada 5 meses. Y luego otras 4 asignaturas. Ellos tienen la obligación de matemáticas mínimo un nivel, de no sé qué otro nivel, y de lengua inglesa otro nivel, de no sé qué otro nivel, y de no sé... Ciertos pilares fundamentales. Exactamente. Pero luego te focalizas en algo que verdaderamente va más con tu persona, ¿no? Y tu inteligencia. Claro, pero se evalúa la inteligencia académica aquí puramente y hay otras que igual se dejan. Claro, tú dices, yo necesito una cosa de matemáticas mínima. Pues Sí. yo hago mínimo de matemáticas esto. Pero después yo elijo que si teatro, que si la filosofía, que si no sé qué, que si las sociales, que si temas sanitarios o de salud, y te vas enfocando y cada vez de eso puedes coger todos los niveles que quieras. Sí, y Claro. luego eso, extrapolándolo al tema sanitario, hay una, digamos, un embudo, que es que en el colegio hay mucha gente que quiere estudiar medicina. Y yo conozco Solo por mucha nota. gente que quiere estudiar medicina. Pero y luego solo por realmente- nota. La mayoría, es decir, tú, ¿cuántos compañeros vuestros decían, joder, si tienes nota para hacer medicina? Sí. ¿No? Eso es una frase que se oye mucho en bachillerato. Oye, pues si tienes nota para hacer medicina, ¿no vas a hacer medicina? Eso pasa mucho y pasa lo que tú has dicho, gente tiene la vocación pero no tiene la nota y tiene la nota y es un poco por el impulso social de, joder, ya que tengo la nota, pues entro a medicina. ¿Qué pasa? Que bueno, que oye, lo ha conseguido y es así el sistema y se lo gana como el que tiene toda la vocación, pero algo no funciona. No funciona. Es decir, yo creo que después se tiene que hacer una selección determinada en la mayoría de las facultades de España, de verdad. Es decir, tenemos que cambiar el sistema de estudios y de enseñanza y que hay que meter un montón de pasta en este país en enseñanza brutal, pero mucho más que a lo mejor en medicina, te lo digo de verdad. La medicina tenemos un problema, pero es que en enseñanza teníamos otro problema y en justicia tenemos otro problema. Y el problema es que no se mete dinero en esos 3 pilares de España, que yo creo que es fundamental. Claro. Pero para eso se tienen que poner los 2 partidos que realmente son los que gobiernan y decir, señores, vamos a hacer un pacto y durante 20 años o 10 años o 15 años esto no se va a tocar. Y ese es el problema, que no se hace. Entonces, como cada 4 años viene uno y cambia, Vamos de lado a lado. pues no Claro. podemos hacer las cosas bien. Y ese es un problema que tenemos de enseñanza. Luego, cuando uno empieza a estudiar la carrera de medicina, bueno, hay cosas que son arduas, pero hay que intentar que en la medicina también sea divertida. Tú no puedes que un chaval que está empezando, la medicina es amplísima, es brutal. Sí, sí. No lo puedes saber todo. Y el que crea que lo sabe todo está equivocado. Entonces, probablemente a lo mejor hay que plantearse otras cosas. A lo mejor hay que decir, oye, mira, de neumología, mira, hay que hacer exámenes de decir, mira, este es el mínimo. Y tienes una parte mínima. Y de estas 50 preguntas mínimas, tienes que sacar un 9. Si no, no apruebas.
y el resto te hacemos otra parte para poder subir nota. Sí, eso es un 5. El 9 termina siendo un 5. Y a partir de ahí vamos a ver qué capacidad has podido tener de aprender más cosas. Y esa base, pero esa base de verdad, tiene que estar, es decir, un tío no puede salir de un examen de hematología diciendo que si en una transfusión uno es A y el otro es B, si le pueden transfundir el B al A. Sí. No puedes. Esas cosas no pueden ser. No pueden seguir. Pero ocurren. Ocurren, claro, y si has sacado, se ha probado con el resto de preguntas, pues. Y a lo mejor, claro, sacas. Es que no puedes. Entonces, sí. Claro. Me gusta mucho el concepto este de tener 100%, digamos, de los alumnos que para pasar la asignatura tengan estos fundamentos y no un nivel de detalle innecesario. Luego, para subir esa nota, quizás una evaluación también más práctica, que es claro. Más difícil evaluar porque es más tiempo para el profesorado, evaluación práctica, pero hacemos talleres ahora en quinto, por ejemplo, y la gente lleva 5 años en la carrera, igual no sabe ni coger una mascarilla para ponérsela al paciente. Entonces se estudia mucha teoría y las habilidades no se evalúan de ninguna forma. Y luego un cirujano puede haber sido un estudiante, vamos, maravilloso, pero si no sabe usar sus manos, de alguna forma tiene que evaluarse. Claro. Es que tú no puedes terminar la asignatura de cirugía sin saber ponerte unos guantes. Pues no, pues nosotros hemos hecho... Es decir, pero eso se tiene que hacer en clase. En clase te tienen que dar unos guantes y decir, a ver, ponte cómo se ponen unos guantes. Uh-huh. Y tiene que ser una enseñanza. Sí. Y cómo tienes que... Yo ahora ya no pincho gasometrías. Ahora pincho alguna porque si se pone la cosa muy tal, pero yo cuando llegué a la residencia... La enfermera me dijo, ahí tienes, hay que pinchar una gasometría. Digo, ¿qué? Dice, sí, me ha dicho tu adjunto que tienes que pinchar la gasometría. Digo, ¿cómo? Digo, ¿Cómo entiendo? ¿Y esto cómo se hace? Entonces, esto hay que saberlo. Sí, pues no se sabe. ¿Me entiendes? Entonces, creo que la educación tiene que ser unos conceptos básicos y además esos conceptos básicos repetitivos, continuamente, es decir, tienes 3 meses de neumología, pues 3 meses machacándote que el oxígeno no sé qué, que no sé qué, no sé cuántos, unos mínimos. Y a partir de ahí podemos hacer lo que tú quieras. Podemos evaluar más cosas, pero unos mínimos. Y esos mínimos no se te olvidarán nunca. Eso es verdad, porque si no... Y entonces, cuando tú ya quieras ser digestivo en vez de neumólogo, pues... te acordarás de cosas de neumología y tendrás esa base de neumología, una resucitación cardiopulmonar. Sí, eso habría que hacerlo todos los años de la carrera. Claro. Todos los años de la carrera. El problema es difícil cambiar digamos, cómo evalúan las universidades si el examen final al que vamos todos es al MIR. Es decir, yo no le puedo pedir a mi universidad, que lo hablaba con una compañera hoy, y digo, mira, es que en urología me preguntan hasta la 4ª línea de quimioterapia, que se lo sabe el urólogo especializado en ese cáncer, porque los demás urólogos probablemente ni se la sepan. Pero luego es que si me la van a preguntar en el MIR, en la carrera me lo tendrán que dar. Es decir, tiene que cambiar también el final de la forma evaluable. Es que es absurdo, porque dentro de 3 meses esa 4ª línea habrá cambiado. Sí, pues, pero es que luego eso es lo que no tiene sentido. Pero eso es lo que no tiene sentido que tengas que aprender tú en la carrera. Sí. Tendrás que aprender dentro de la oncología cómo va funcionando la oncología, es decir, qué tema, qué líneas pueden haber, el futuro que puede tener. Pero el futuro, es decir, esa línea de futuro, tienes que saber por dónde va. Sí. Y tener unos conceptos básicos de la oncología. Pues mira, no lo sé, pues tienes que saber mínimamente hacer unos test de calidad de vida, unos test de no sé qué, tendrás que utilizar unas guías determinadas para poder tomar decisiones, que esas guías te van a cambiar, pero tener una base de cómo funciona. Pero es que, claro, es que la medicina está evolucionando tan exponencialmente que dentro de 5 años, cuando tú hayas terminado la carrera, todo lo que hayas estudiado no sirve nada. Es decir, en el COVID, que fue todo súper rápido, ¿vale? La medicación que se puso al principio no servía para nada, porque no sabíamos de qué iba. De nada. Es decir, todo lo que se pusieron en los primeros meses, en la primera ola, no sirvió de nada. Todo lo contrario, probablemente decía más efectos secundarios de la real. Pero no teníamos nada y decíamos, hay que dar esto. Bueno, todo mentira.
sin estudios, sin nada, se dio todo lo que sea. Luego ahora se ha demostrado que era una cascada inflamatoria, que tal, que se tenían que poner corticoides, que tenía que poner anticoagulación, que se tenía que poner no sé qué. Y al principio ni corticoides ni anticoagulación, solamente antirretrovirales Sí. y algún antibiótico porque no sabían qué tenían que hacer y no sé qué. Sí. Y eso ha sido en año y medio. Pues imagínate en una enfermedad en la que va evolucionando y que cada vez sabemos más. Claro. Nada que ver. Sí, entonces, no merece la pena que en las universidades se aprenda ese concepto tan alto, porque no sirve de nada al final. Tienes que tener unos conceptos básicos de cada enfermedad, de cada asignatura, que cada profesor tendrá que saber hasta qué punto es lo fundamental que tienen que saber. Eso es más trabajo, Sí. pero yo creo que es fundamental. Sí, y sobre todo me gusta lo que has dicho de que porque esas bases no se te olvidan. No. Sí, esto es repetitivo. Mira, nosotros nos conocemos por el golf, ¿no? Sí. Nos conocemos por tu padre, Uh-huh. que es compañero mío, y por el golf. ¿El golf en qué consiste? Práctica. Totalmente. Cuanto más practicas, es decir, si tú eres repetitivo, tú ya después, cuando te pones delante de la bola, ya no piensas en no sé qué, no sé cuánto, tal, me tengo que poner tal. No. Lo tienes integrado. Lo tienes integrado. Eso es lo que consigue en la medicina. Sí. Que tengamos la medicina básica integrada dentro de nosotros. Y eso es repetición. Sí, esto es como yo algunas veces hablo con mi tía, que habla inglés y habla francés muy bien, ¿no? Y ella siempre ha aprendido los idiomas, ha aprendido la gramática porque ha tenido que aprobar los exámenes y certificarse y todo, pero ella y yo siempre hablamos que hemos aprendido los idiomas de una manera muy divertida, escuchando. Entonces, ella siempre me ha comentado y me ha dicho, ostras, es que sé mucho detalle del idioma, pero a veces al no haber aprendido la gramática desde cero, hago algún fallo que la gente dice, ostras, ¿cómo puedes decir eso? O el profesor dice, ostras. Entonces, al final, sí que es cierto que una cosa tan importante como la medicina, lo fundamental es lo fundamental y de ahí hay que expandir, ¿no? Esa sería la tesis de esto, porque si no quedas como un paleto directamente. Dicho esto, en cuanto a la residencia, yo me acuerdo que tuvimos una conversación, me pareció súper interesante todo lo que dijiste en relación a los residentes y las prácticas también. El empezar las prácticas quizá un poquito antes o incluso en la universidad ya dedicar más tiempo a no cometer esos fallos, ¿no? Las prácticas habitualmente con cariño. Os lo digo con cariño, los estudiantes a veces nos retrasáis mucho el trabajo a los adjuntos. Y esa es la realidad. Entonces, entre que estáis poco tiempo, entre que la formación que tenéis no tenéis las bases, porque de repente es que es fundamental que tú cojas un fonendo y que tú, para probarme la neumología, te pongan cuatro sonidos y sepas qué 4 sonidos son. Sí, porque y hasta que no lo practicas, yo me tuve que leer 4 veces que era un crepitante. Si me lo explicas en una forma práctica, me voy a quedar con lo que es el crepitante. Tú dices, no, es que la neumonía viene con infección, tal, no sé qué, y unos crepitantes en la zona. O no, o muchas veces. Pero si no sabes lo que es un crepitante, yo, los residentes, le he dicho, escucha, y me dice, no, estos son roncus. Y digo, no son roncus, son crepitantes. Un residente ya. Es decir, ¿por qué? Porque no lo saben, porque nadie se lo ha explicado. A mí tampoco me lo explicaron. Es decir, y damos por hecho muchas veces, ponle el oxígeno. Bueno, tú estás acostumbrado a escribir en un papelito el oxígeno, tal. Ves a un cacharrito del oxígeno y ponlo. Y mira cómo funciona. Y que te explique el médico cómo funciona el oxígeno. Y eso es lo que tienes que saber. Realmente, que no vayas a ningún sitio y seas un paleto en lo básico. Sí. Entonces, creo que en la carrera los estudiantes deben de tener unas prácticas mucho más acordes a lo suyo. Es hacer historia clínica y explorar al paciente. Y es lo fundamental dentro de la carrera. Sí, con unos talleres más reglados. No confías en la voluntad del médico que te quiera enseñar. No, Yo estuve contigo, y tú eres muy docente y me quieres enseñar la ecopulmonar, que es la única persona con la que lo he hecho. Y pues, oye, te retraso el día, pero me dedicas tiempo de forma cariñosa para que yo aprenda eso. Pero si nadie me quiere enseñar, Claro. si no lo tengo arreglado en la universidad,
hacer talleres de cosas fundamentales, no lo aprendo. A no Claro. ser que dé con alguien que me quiere enseñar de verdad. Entonces, yo creo que son talleres y muchas manos, y repetir las cosas, y escuchar yo como neumólogo, escuchar. Y tienes que, lo mínimo es escuchar a un paciente y hacer una historia clínica a un paciente. Ujú. De las cosas neumológicas, punto. Es decir, lo mínimo es, pero eso no lo sabéis. Casi Ya. no lo sabéis. Sí, falta mucho de ello. Sí, la teoría sí, la práctica no Claro, es lo que importa. Claro, ¿no? pero las prácticas habitualmente no tuve unas buenas prácticas. Lo tengo que reconocer, no tuve buenas prácticas, y cuando me enfrenté a la residencia dije, esto es la medicina de verdad. Sí, ¿no? Ahí es cuando llegas a la residencia es cuando tú realmente te haces médico. Sí. El resto, bueno, Es una transición. es una transición que yo creo que está mal organizada, pero que es necesaria. Es necesaria, sí, porque... No, es necesario tenerla, pero yo creo que tiene que estar organizada de otra manera. Pero es necesaria, y hay cosas que te gustan. No todo te puede gustar en la vida. Habrá cosas que digas, oye, mira, es que a mí la cirugía me la repampinfla, pero tienes que aprender cosas de cirugía, que no te queda más remedio. Claro. Sí, Entonces, sí. bueno, pues ya está. Si es que es así. Y aparte de, digamos, esta evaluación diferente, ¿crees que los 6 años podrían ser menos años? Seguro. En Estados Unidos son menos, realmente. Lo que pasa es que y luego hacen más tiempo de residencia, realmente. Sí, tienen ese año anterior, ¿no?, a ser residente. Claro, pero tiene menos años porque se centran en lo que se tiene que centrar. Yo creo que también en Estados Unidos está sobredimensionado el tema, ¿no? De estudios y de exigencia a los residentes y tal. Pues hay una exigencia mayor. Pero bueno, yo he estado con residentes que han venido de Estados Unidos a España a aprender cuando yo era residente también, y bueno, pues teníamos un nivel parecido. Es decir que, bueno, no puedo decir que diga estaba por encima de mí. Estábamos en un nivel parecido, pero todos aprendimos en la residencia. Ellos tenían la misma sensación, ¿no? Incluso después Sí. Porque su carrera son 4 años, creo. Sí. Entonces, si quieres entramos en el tema de cómo crees que se podría comprimir los años actuales en menos años. Haciendo las cosas más básicas. Eso, sin entrar a ese nivel de detalle. No tienes por qué aprenderte la cuarta línea de tratamiento oncológico del cáncer de mama actualmente. Claro. Porque dentro de 5 años va a ser distinto. Cuando tú te tengas que poner a trabajar va a ser distinto. Sí. El problema es que si yo al final de la carrera tengo ese examen MIR al que aspiramos todos y me van a preguntar el TNM del cáncer más rebuscado que hay, que lo preguntan, me lo tendrán que dar en la carrera, ¿no? Un poco están Claro, pero con esa carga. sí, es Tendría a lo que cambiar en mejor- es que conjunto es que a lo también, mejor el hasta MIR, el es que a final. lo mejor el MIR también tiene que cambiar. El MIR también tendría. Pero bueno. Y la residencia, pues es una residencia que es muy bonita, pero que también se rota muy poquito en todos los sitios. Es decir, yo en neumología roté pues en medicina interna, en cardio, en anestesia, en intensivos, como tu padre, y poco más. Ya te centras en la neumología, que es lo que te interesa. ¿Qué realmente. tal es la neumología? Pues ¿Es es muy bonita. agradecida? Yo no iba para neumólogo. Es decir, mi padre era digestivo y yo quería ser digestivo y me encantaba la endoscopia. Y cuando llegó el MIR, pues te enfrentas a que no tienes número para coger la plaza de digestivo que tú soñabas, y que 50 puestos antes te quitan la última plaza en Sondureta, Palma de Mallorca. Vaya. Me acuerdo perfectamente. Y entonces dices, bueno, pues ya vas con un listado de cosas porque ya sabías que era difícil, y dices, bueno, pues alguna que tenga también endoscopia. Pues, Ujú. pues mira, pues la neumología puede estar bien. Y tuve suerte. Yo siempre he dicho que tengo una flora en el culo, con todo el cariño del mundo. No sé si se puede decir o no, pero Claro que sí. he tenido mucha suerte en la vida. Me han pasado cosas malas y tal, pero he tenido mucha suerte en la vida. Además, a todos los amigos se lo digo, tengo una flor en el culo. Hoy Eso lo acompaña a tu mentalidad también. Hoy he tenido la plaza. Es decir, pues mira, pues qué suerte. Y además he cogido la plaza en Alcoy, que es donde yo trabajo. Perfecto. Sí, se tenía que dar a lo mejor alguna cosilla que pues no se ha dado. Y he tenido la posibilidad de cogerla.
Pues con la neumología, pues de repente dije, pues cojo aquí neumología, no tenía ni idea de hospitales ni de nada, no tenía ni idea. Y me fui a Sant Pau. Y de repente te das cuenta que Sant Pau es pionero en la neumología de España. Pionero. Sí. Tú tenías una buena flor, entonces. Dices, y me metí allí de repente y dije, ostras, ¿esto qué es? Esto es una pasada. Claro, te comparas con otros sitios y dices, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Y me formé allí, pues muy bien. Pasé una residencia muy bonita. ¿Qué tal la experiencia de la residencia? Muy bien. La verdad es que... Dura. Dura porque tienes que estudiar mucho, porque las guardias se hacen largas. Antes las guardias, además, nosotros ahí en el hospital, a partir de R2 te dejaban solo. Es decir, no tenías ningún adjunto a quien llamar, salvo para una broncoscopia. Uh-huh. Que tenías que llamar, porque como eras R2 y no habías pasado por broncoscopia, tenías que llamar al broncoscopista para que hiciera la broncoscopia. Cuando ya eres R3 y R4, que has pasado por broncoscopia, el broncoscopista te dice, o lo haces tú, o si estás al lado y no estás de guardia, te dice, llama a Manolo que está aquí al lado y que te la haga él. No, ni siquiera iba él. Es decir, los hacíamos siempre los R mayores. Es muy dura, muy dura. Yo me acuerdo de mi primer día, como anécdota, mi primera guardia solo de neumología R2. Había visto una toracocentesis en mi vida y me llaman de pediatría para decirme que tienen un niño de 3 años con un derrame pleural, que se estaba ahogando. Wow. Y pues con un par. Sí, pues sí, dije, ahí es donde tienes que dar la talla. Y además no había ecografía. Ahora yo te enseño a hacer ecografías, sí. Y se ve muy bien. Claro, ahora se ve. Ahora se ve maravillosamente bien, pero ahí no. Ahí era la radiografía y la auscultación. Y dices, aquí está, pues un niño tendrá que ser como un adulto. Me han enseñado que se tiene que hacer así, con esta pieza, con este no sé qué, pues voy ahí y pincho y el chaval, pues le saqué, pues creo que fueron 500 mililitros. El chaval dejó de tener fatiga, dejó de tener trabajo respiratorio y paré de quitarle líquido. Le hicimos la radiografía, estaba bastante bien y yo me fui a sudar a la habitación porque estaba que me moría. Mi padre, que estuvo aquí el otro día, nos comentaba también eso de afrontar las guardias solo de residente, que ese miedo es el que te dice, me tengo que poner las pilas, pero ya. Y ya a la siguiente, vamos, y lo que te motiva a aprender, pero ya. Sí, al sí. final donde tienes que dar la talla. Ahora estáis más protegidos. Y sí. Yo creo que es bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno que el residente esté protegido y que no esté solo. Es decir, no se debe de pasar por él. Es decir, creo que las cosas han cambiado y han cambiado para bien. No soy de los de... Es que no os habéis curtido como nos habéis curtido nosotros. Mentira. Es decir, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con protección y hay que tener sentido común cuando hacen las cosas. Y no se puede dejar a los residentes que hagan las cosas porque sí. Sí, porque la prioridad al final es el paciente, ¿no? Entonces, oye, yo también estoy pagando mis impuestos igual que el otro al que la atiende un médico. Esto no es justo. Y la prueba y error puede terminar en error. Exacto. Entonces, bueno. Y la residencia, pues bien. Tuve altos y bajos porque ahí me diagnosticaron una enfermedad cuando era R1. Y entonces, bueno, pues también fui un poquito rara mi residencia porque estuvo medio metido en ingresos, salía, me ponía a trabajar, volví a ingresar. Entonces fue un poquito más complicado por mi parte, pero vamos. Nada que decir sobre la residencia porque para mí fue maravillosa. Me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho. Sí, la gente lo recuerda en general como ese tramo de años especialmente duros, pero también especialmente bonitos. Sí. Como para un médico suele ser casi la mejor época que ha tenido. Sí. Y además lo hice en Barcelona, que fue una ciudad maravillosa, que le tengo un cariño especial. Ahí además, después cuando terminé la residencia, conocí a mi mujer, que era cirujana y bueno, pues felizmente casados hasta ahora. Es decir, que todo perfecto. Es decir, que... Tuviste la flor también ahí. También tuve la flor de encontrar a mi mujer allí. Efectivamente. Bueno. Así que... Y la verdad es que es una experiencia que hay que pasar. Y bueno, porque después cuando eres neumólogo de verdad ya te dejan solo a volar. Es complicado también, ¿eh? Si tus primeros años no te creas que... porque está medio siempre... Es decir, te dejan solo, pero siempre están protegiéndote.
Cuando de repente te plantas en una consulta tú solo y te entra el primer paciente y te empieza a contar una cosa y dices, ¿y esto? ¿Por dónde iba esto? Y es un paciente de verdad. Claro, que no hay respuesta múltiple. No hay respuestas múltiples. Y es un momento difícil. Bueno, pues los primeros te los citas a las 2 semanas y te vas a tu casa y te pones a estudiar. Y dices, ¿y esto? Porque, claro, no sé cuántos y qué prueba le tengo que pedir y qué tengo que hacer. Y a las 2 semanas te vuelve y no lo das a los 2 meses, le das a las 2 semanas. Entonces, claro, te duplicas mucho las consultas porque, claro, necesitas irte a casa muchas veces a revisarte cosas y a preguntar y a no sé qué y hablar con tu compañero que es adjunto igual que tú, pero que tiene 10 años más y le dices, oye, mírame esta radiografía, ¿a ti qué te parece? Claro. Entonces, porque al principio cuesta. Es decir, la experiencia y la repetición día a día de hacer lo mismo y de ver pacientes es lo que realmente al final te hace ser un médico que tiene ese otro punto distinto, ¿no? Que un residente a lo mejor o un adjunto joven no sabe. Claro. A mí me pasó hace poco un amigo que es que mi madre, no sé, le han dicho que tiene algo en la garganta, que no puede respirar bien, es que no respira bien, ¿Le puedes echar un vistazo? Y digo, sí, claro, mándamela, tráemela y tal y cual. Entra por la puerta y le digo, tiene una ELA. ¿Cómo? Tu madre tiene una ELA. Si quieres le hago pruebas y todo, pero tiene una ELA. Pero claro. Llévalo al neurólogo que le hagan la prueba, que es una ELA. Eso, siendo residente o siendo adjunto joven, no lo sabes. Tu experiencia es lo que te lleva a verlo y saber exactamente lo que tiene. Porque, claro, el residente está pensando, porque no respira bien. No, claro, me lo mandaba un adjunto joven de guardia y tal y cual que le costaba respirar. Es que no puede respirar. Lo que no puedes hablar. Claro. Que se le metía la lengua debajo y no podía respirar. Y realmente lo que tenía era un problema vulvar de una ELA. Qué interesante, Jope. Sí. Al final es lo que te curte y lo que te hace... Yo me dedico a neuromusculares también. También eso... Bueno, es que he visto muchos pacientes neuromusculares. Pues eso, claro. Esa es la experiencia de uno, otro, y cuando ves una cara y una forma de hablar, te lo recuerda, te dice, ese es este. Es que estoy viendo al otro. Sí, claro. Entonces... Claro. Y eso te lo hace la repetición de ver cosas continuamente, es repetición. Cuando estudias el MIR, yo me acuerdo cuando estudiaba el MIR en Oviedo, me decían, antes de la clase te tienes que estudiar la clase, luego vas a tener la clase, luego a las 24 horas te la tienes que volver a leer y a las 72 horas de la clase te la tienes que volver a leer. Y así es como es rentable la repetición espaciada es lo que va fijando conceptos ahí en nuestro cerebro. Otra cosa que hay que enseñar a los niños, a saber estudiar. Sí, totalmente. Que no se les enseña. No hay que enseñarles conocimientos, hay que enseñarles a aprender a cómo tienen que estudiar. Para mí es fundamental, para ser rentable, que tenga tu cerebro un rendimiento adecuado. Realmente lo es. No lo había pensado, es que nunca te enseñan una técnica de estudio. No. Te dan el material y... Ya está. Sorprendente. Pero como tienes una clase de música y no te enseñan a cantar. No. Y no te enseñan a la respiración abdominal. ¿Qué va? Pero la respiración abdominal es fundamental para el ser humano. Y no te enseñan que cuando se canta tienes que tener un abdominal brutal para poder cantar. No te lo enseñan. Entonces, eso es básico. Es básico. Es que si un niño después quiere cantar, no sabe cómo cantar. Es lo primero que te dice el músico que toca la trompeta o que toca el saxofón. Antes de coger el instrumento te dice, a ver, antes de nada, respira con el diafragma, no con los pulmones. A ver que se mueva la barriga, ¿no? Y exactamente. No, es lo primero que te dice un músico que toca. A los pacientes yo también les enseño mucho la respiración abdominal. Les cuesta muchísimo. Eso de poner la mano en la... Venga, póngase usted la mano en la barriga. Venga, coja aire. Ahora tiene que notar que la barriga se hincha. Y hacen... Digo que no, que se tiene que hinchar la barriga. Y ahora sople apretándose la barriga. Eso es una respiración abdominal. Ahora estás respirando bien.
Cuando estés nervioso, haz respiraciones abdominales y ya verás cómo te relaja. Eso es fundamental también. Muy interesante. Ahora yo también te quería preguntar, porque he leído antes de venir, digo, voy a leerme alguna estadística o prepararme algo. Y como siempre, ¿no? Y antes de... Ha habido una cosa que me ha llamado la atención, ¿vale? Que yo no me la he creído al principio, la he tenido que investigar y he visto que era una sociedad española del cáncer de pulmón, pienso que era. Una estadística que decía que de niñas de 13 a 15 años fuman el 25%. Cada vez más las niñas fuman. Y no solamente fuman tabaco. Es decir, el problema es que ahora, por desgracia, se han metido los vapers, se ha metido el IQOS, se ha metido las cachimbas como sistemas que venden que son buenos. Alternativos, ¿no? Alternativos al tabaco, porque el tabaco es malo. Vale, el tabaco es malo, pero las mismas empresas de tabaco te sacan lo otro. Como alternativa saludable. Claro, claro. No solo como tienes esta opción y tienes esta opción. Y vemos que no es nada saludable, Claro. ni mejor. Claro. Pero no, es que realmente es como si tú vas a un supermercado, ¿no? Y ves un chuletón y te pone 50% de posibilidades de tener cáncer. Y al lado otro chuletón, bastante parecido, que ponga 25% de tener cáncer. Y al lado otro chuletón que te pone 0% de tener cáncer. ¿Tú cuál compras? Pues el de 0. ¿Verdad? Compras el de 0. No, pues aquí te están diciendo, el de 50 no. Es que este tiene 25, que es mejor que el de 50. Pero no te dicen que hay uno de 0. Que realmente es no fumar. Exacto. Realmente es eso. Es decir, no única puedes solución. decir que es bueno. No es bueno. Hay estudios que han demostrado claramente, tanto con los vapers sobre todo, la hiperreactividad bronquial y las bronquitis agudas que están provocando. Yo os lo he comentado antes. Un chaval de 15 años, hijo de una compañera mía, ha tenido ahora una bronquitis asociada al vapor. Con expectoración hemoptóica, con disnea. Es decir, para los que no 15 son médicos aquí, Sí. estaba tirando sangre por la boca. Exactamente. 15 años. Y es que estudios realizados en Estados Unidos ya han demostrado esta relación. Pero ya no solamente el efecto de bronquitis que provocan, sino es que siguen teniendo sustancias cancerígenas igual que el tabaco. No todas como las que tiene el tabaco, que tiene mogollón, pero tienen medio mogollón. Medio mogollón con el problema añadido de que como son sabores agradables. Claro. Y que Es la forma de atraer. Es constante. El fumador de vapor o de IQOS es mucho más constante a lo largo del día. No lo suelta. El del tabaco también hay gente que sí, pero no es tan frecuente que el del tabaco esté todo el día fumando. El del vapor está todo el día desde que se despierta. Coge su sabor a melón o su sabor a fresa. Sí. Y así funciona. Y para hacer el sabor a melón, lo curioso es cómo lo harán, ¿no? Efectivamente. Sacando petróleo y refinándolo en cualquier sitio. Con hidrocarburos que al final terminan, que son inhalados. Es decir, esos también están provocando todas las sustancias. Es decir, es verdad, los defensores de los vapers, es que no, es que hay algunos, te lo puedes coger sin nicotina. Bueno, el 80% tiene nicotina, pero te lo puedes coger con nicotina. Pero es que no solamente la nicotina, que en la nicotina lo que hace realmente es una adicción. Sí, es la adicción. No crea ninguna enfermedad como tal, sino crea la adicción, es la que te engancha para que no puedas dejar de fumar. Después están las otras sustancias, que son las que te provocan los cánceres. Pero en los vapers están las otras sustancias también. Entonces no tiene ningún sentido. Estos los vapers empezaron como una alternativa para dejar de fumar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que se está viendo es, uno, los estudios demuestran que no han mejorado el dejar de fumar, y dos, que los pacientes se empiezan a vapear y a fumar. Entonces, no vamos a ninguna parte y al final terminan fumando porque el vapor no les termina de convencer. Lo que sí se ha llevado al mercado totalmente es el IQOS. O sea, la gente fuma IQOS, además, todo el día. El IQOS realmente lo único que no tiene es tabaco. Realmente son tiras de tabaco que lo que hacen es no se realiza la combustión, ¿vale? Pero el resto de sustancias que lleva el tabaco que no inhalas con la combustión, esas las sigues teniendo. Las mismas.
Yo, por lo que he visto, no hay estudios concluyentes y yo creo que a largo plazo sí que al final se verán los efectos si hay o no. Pero... No, o sea, ya hay estudios, ¿eh? Que ¿Bronquiolitis o bronquitis o como...? Hombre, primero de que existen las mismas sustancias que provocan el cáncer. El mismo riesgo que el tabaco. Mismo riesgo. Es decir, se ha demostrado en sangre que están las mismas sustancias que provocan el cáncer de pulmón en el tabaco. Entonces, si están en las mismas sustancias, probablemente, es decir, podemos esperar a que se mueran de cáncer de pulmón, pero ya te están indicando que por ahí no es el camino. A ver, toda inhalación de sustancias no controladas en el pulmón es mala. Claro. Todas. Es decir, los inhaladores están absolutamente bien controlados y aún así que si tenían el CFC, se ha quitado el CFC, se ha puesto... Es decir, ¿CFC qué es? Perdona. Es el disolvente en el que iba la medicación. Entonces, cuando es una de las cosas que tenía una contaminación además externa muy importante y que por eso se ha decidido retirar del mercado para evitar el sistema de ozono, la pérdida de la capa de ozono. Entre otras muchas, el metano y tal y cual, pues esta era un componente y entonces se ha cambiado. Ahora se está diciendo que este nuevo, que también tiene menos, pero que también tiene no sé qué, no sé cuántos, y se está mirando. Esos son los que son presurizados. Los que tienen polvo seco no tienen ese CFC. Entonces, cada vez se está poniendo más medicación de polvo seco, más que de medicación en presurizado, en la medicación respiratoria. Por lo que es delicadísimo todo lo que inhalamos, porque todo. El riesgo de que algo sea nocivo es muy alto. Es muy alto. Exacto. Y la absorción, además, que se tiene de las sustancias por parte del pulmón es brutal. 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 Y volviendo un poco, tienes esta compañera con un adolescente que ya ha tenido estos problemas. Para la gente que nos escucha y tiene en su entorno, su círculo cercano, adolescentes, niños o más mayores, que les preocupa el tema del abordar el riesgo de que comiencen a fumar, ¿cómo lo podemos plantear para convencerles? Bueno, simplemente yo les digo muchas veces a los niños que es normal que tengan la incertidumbre, la ilusión de probar todo. Están en un momento de querer explorar. De querer explorarlo. Yo lo exploré, yo he sido fumador, yo lo he dejado. Es decir, pero yo pasé por esa época, yo quería ser más mayor y yo me quería comparar con no sé quién y yo quería no sé cuántos y que las chicas me vieran cómo fumaba y no sé cuánto. Todos entran por ese camino. Uh-huh. Nadie entra porque... Un papel de imagen, ¿no? Un camino de imagen. No es porque, es que me siento ansioso y tengo que fumar. No, antes de empezar no va a ser por calmar con 13 años. Es decir, los 13 años es ser mayor. Entonces, yo a los chavales les digo, mira, el crecimiento que estáis teniendo ahora y la necesidad de probar cosas me parece estupenda. Si yo no digo que no, pero la decisión tiene que ser vuestra y tiene que ser libre. Pero para ser libre tienes que saber lo bueno y lo malo de cada cosa. Uh-huh. Entonces, bueno solamente tiene posición social. La única. El resto, empezamos. Manos amarillas, mal sabor de boca, tos, dientes negros. Olor. Luego ya empezamos en que bronquitis de repetición, infecciones durante el invierno. Y eso durante la edad joven. Si además tienes una predisposición de asma, pues te agrava todavía más el asma. Y ya poco a poco ya te has enganchado porque la nicotina ya te tiene envuelto y ya no lo puedes dejar. Y entonces empiezas a seguir fumando y empiezas a tener enfermedades de verdad. No de niño, uh-huh, sino de mayor. Exacto. Porque tú has decidido de niño, cuando tú estabas tomando decisiones, que querías este camino. Que eso es el hacerse mayor, tomar esas decisiones importantes, ser responsable con ellas. Exactamente. Y cada vez, y se le tiene que decir, y me parece muy bien que te hagas mayor, que tienes que tomar decisiones, esta o esta. Uh-huh. Pero tendrás que saber por dónde tienes que ir. ¿Qué chuletón cogemos? Exactamente. ¿Qué vida quieres? ¿Quieres esta o quieres esta? ¿Quieres la de hacer deporte, la de la salud, la de poderte ir a correr y no tener problemas, sino ahogarte? ¿O tienes la de todas esas enfermedades que te he dicho y además cuando tengas 50 años no poder hacer ni un solo deporte porque estás reventado? Tú decides. Pero decídelo sabiendo. Eso es. Que
Que bueno, lo bueno que tenemos en nuestra generación es que se sabe y está fundamentado todo lo malo que tiene. Claro. Que, por ejemplo, hace 50 años veías la imagen como lo positivo, igual lo negativo no estaba tan a la vista, pero hoy en día lo tenemos perfectamente a la vista. No había negativo, porque las compañías tabacaleras lo separaron, lo quitaron. Ellos sabían que era malo. Y los estudios, cuando se han rescatado los estudios, se han demostrado que ellos lo sabían. Y por eso la multa que se les puso a los de Philip Morris, brutal, porque ellos sabían los resultados y no lo pusieron. Entonces, ahora lo sabemos. Sabemos claramente qué es. Entonces, el problema, también hay un problema importante, y es que los gobiernos, hay que recordar que sacan mucho dinero. Es decir, de una cajetilla de 6 euros que pueden costar ahora, ¿no? Creo que están por ahí. ¿Cuántos euros se lleva el gobierno? Se lleva entre 3 y 4 euros. Buen negocio. Sin hacer nada. Buen negocio. Por poner una etiqueta encima de un paquete. Por vender la etiqueta, sin más. Porque ni siquiera la ponen ellos. Sí. Claro. Dicho esto, y dicho que la prevención es fundamental, ¿no? Porque una vez te has caído, ¿cómo difícil es acompañar a los pacientes en ese proceso y qué hacéis vosotros para la deshabituación, dices? Eso es. Hombre, lo primero es, nosotros siempre cuando hablamos con un paciente a la hora de que viene a la consulta que está fumando y que tiene una enfermedad pulmonar, nosotros ya vemos los que tienen enfermedad pulmonar, lo primero es, siempre en todas las consultas se hace un consejo. Aconsejamos que tiene que dejar de fumar de una manera determinada, pero siempre les decimos, les hacemos unas preguntas para ver por dónde va. Si él quiere dejar de fumar, ¿vale? Si está en periodo contemplativo, precontemplativo o con intención de dejar de fumar. Entonces, dependiendo en qué situación esté, vamos a tomar más medidas o no. Es decir, si un paciente me dice, es que no quiero dejar de fumar, entonces yo le tengo que decir, mire, tiene una enfermedad, tal, pero no le voy a mandar a la UCA porque no va a conseguir dejar de fumar, porque él no quiere dejar de fumar. Entonces, lo primero es que las preguntas que hay que hacerle al paciente. Cuando vemos que ya está en un proceso en el que él ya quiere dejar de fumar, entonces le decimos, mire, lo mejor es, nosotros en nuestro departamento, mejor... Por poner a la gente en situación, esto sería la fase contemplativa que hablabas. Sí. Es decir, cuando ya se plantea él querer dejar de fumar. Sí. En ese momento, la UCA, que es la Unidad de Conductas Adictivas, que en Alcoy funciona muy bien, y nosotros lo mandamos allí porque ellos tienen un gabinete psicológico que acompaña al paciente. Y además tienen terapias grupales y además tienen un seguimiento por parte de la UCA que les acompaña en todo el proceso, y habitualmente lo que se hace son poner tratamientos sustitutivos con tratamientos de medicación junto con las terapias psicológicas, y eso es lo que mejor funciona. Sustitutivo ¿Parches o chicles de nicotina? Parches es nicotina, pero a dosis controladas en parches o en chicles o caramelos. Esa es la parte sustitutiva. Y luego está pues, otros medicamentos que lo que hacen es inhibir el centro de serotonina para poder evitar que tenga esa ansiedad de querer dejar de fumar. Realmente nosotros tenemos un mono físico y luego tenemos un mono psicológico. El mono físico lo tenemos que controlar con estas terapias, y el psicológico es un trabajo que por eso mismo lo mandamos a la UCA para que tengan un proceso de acompañamiento en esas situaciones. ¿Y cómo de difícil es dejar de fumar solo? Tremendo. Con respecto a... Tremendo, no tiene nada que ver. Esos tres componentes, ¿no? Tremendo, no tiene nada que ver. Es decir, con esos componentes nosotros conseguimos entre un 60% aproximadamente de dejar de fumar y solo podemos estar en un 20-30%. Que ese 20-30% también va a depender de las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Sin Hay duda, una historia que dice claro. el hombre que prácticamente no tenía ningún aliciente para continuar no tenía ninguna motivación, ¿no? Tenía un cáncer de pulmón, tenía que dejar de fumar, pero el hombre no quería dejar de fumar, se entera que su hija está embarazada, ¿no? Y de repente dice, ostras, ya no fumo. Ese 20-30% también hay ese componente. Entonces,
Depende de muchas veces de cuando ingresas por un proceso respiratorio que has necesitado oxígeno, máquinas para respirar, etcétera, etcétera. Cuando sales del hospital, Te las has visto, ¿no? les has visto las orejas al lobo. Y entonces muchas veces, como además llevan esos 10, 15 días en el hospital sin fumar, que ya han pasado el mono físico, probablemente les cueste menos el tomar la decisión de decir, ahora es el momento, y la familia también está, si tiene una familia que le apoya, pues también tenemos una posibilidad de que pueda dejar de fumar con más facilidad. Claro. Bueno, tú estás ahora en drogodependencias en la asignatura, pero yo recuerdo el dato de que era una de las drogas de eso, de pacientes con ganas de dejarlo, una de esas drogas, creo que era la que menos la gente por su cuenta dejaba. No sabía ese dato. Entonces, sí, dejarlo, ese acompañamiento al paciente me parece fundamental, porque si lo tienes que hacer tú solo. Sí. Si no, francamente es difícil. Es difícil. Claro, la verdad es que sí que tenía esa duda con el IQOS, porque sí que se dice, mucha gente lo dice, ¿no? Y muchos amigos nuestros que reinciden en eso. No, esto no es tanto como el tabaco. Esa era mi preocupación principal. Y otra preocupación que también tenía, otra inquietud, es sobre todo el tiempo. O sea, mucha gente dice que, y salieron estudios, de hecho, pero no en artículos, no lo he leído en prensa, que una vez has fumado y dejas de fumar durante 10 o 20 años, reduces el riesgo de tener cáncer de pulmón significativamente. No, pues eso significativamente no. Es decir, yo a los pacientes muchas veces les digo, mira, cada cigarro que tú te fumas, ¿vale? Estás comprando una papeleta para tener un cáncer de pulmón, un cáncer de lengua, un cáncer de labio, un cáncer de vejiga, tener un EPOC, tener una cardiopatía isquémica, tener un infarto cerebral y algunas otras cosas más. Es una papeleta que compras para toda la vida, la tienes ahí. Es decir, los cambios genéticos que provoca el tabaco. Genéticos. Claro. Es decir, el cáncer de pulmón se provoca porque hay unos cambios genéticos en las células. Es decir, tú haces que los inhibidores del crecimiento de las células, tú los bloqueas. Claro. Entonces, hay un cambio genético. Como se ha demostrado también que había un cambio genético con el Prestige, por ejemplo, que estuvieron en contacto con los hidrocarburos, también había un cambio genético de sus células, ¿vale? El cambio genético que se provoca, que va a producir el cáncer de pulmón es debido al tabaco. Entonces, esos cambios genéticos están ahí. Entonces, y una destrucción del pulmón, un enfisema, aunque tú dejes de fumar, el enfisema lo vas a tener siempre. Eso siempre. No se corrige. La fibrosis una vez está... El enfisema, la fibrosis es otra cosa. Sí, pero... están ahí. Es decir, el enfisema, el pulmón no se regenera. Entonces, ahí está. Es un concepto que está muy esparcido. Me han dicho que si dejo de fumar 10 años tengo el mismo riesgo que el que no ha fumado nunca. No. Yo lo he escuchado. No es verdad. Claro. Nosotros, de hecho, además... Son cambios permanentes. No solamente eso, es que nosotros no medimos el tabaco que está fumando en ese momento. Nosotros medimos años paquete, claro. ¿vale? O paquetes año, dependiendo de la escuela donde tú te hayas educado. Sí. Yo digo años paquete, hay los que dicen paquetes año. Medimos paquetes año, que son los años fumados con los cigarrillos que has fumado cada año, ¿vale? Independientemente de, pones desde hace no sé cuánto, pero si tú tienes 10 años paquete, tienes un riesgo elevado de tener cáncer de pulmón. Si tienes ligero, si tienes 20 años paquete, si tienes más de 30 años paquete. A partir de más de 30 paquetes, se tiene más riesgo de tener, independientemente de cuándo lo has dejado. Bueno, cáncer de pulmón, cáncer de... O cáncer de muchas cosas, sí. Sí, hasta de vejiga. Sí. El de cáncer de vejiga está también relacionado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues porque también la nicotina se absorbe, pasa a la sangre se tiene que limpiar, se limpia, pasa por orina y la orina también deja sus sustancias. Sí. Pues nada, la gente que se lo esté planteando, vamos, que vea que el momento para hacerlo es lo antes posible, antes de que estos cambios vayan a consecuencias más graves. Y tienes la probabilidad de que no te pase nunca. Yo les digo, claro. Si tú ¿cuántas veces compras lotería y no te ha tocado? Nunca. Te puede no tocar, sí, es verdad. Cuanto más compres, más posibilidades. Más papeletas, eso es.
Tú sabrás lo que quieres hacer. ¿Cuántas más? Muy bien. Pues nada, y volviendo un poquito a tu especialidad para, digamos, volvemos un poquito más al nicho médico y de los estudiantes de medicina, que ahora mismo es nuestro, digamos, gran parte de nuestra audiencia. Si les tuvieses que contar un poquito los pilares fundamentales, las técnicas que podéis hacer, las salidas que pueden tener en la pública o en la privada a la hora de plantearse la especialidad. Muchas. Es decir, la neumología, la verdad es que además tiene parte de intervencionismo que es muy interesante. Y se ¿vale? desconoce, por lo menos desde la carrera. Por lo menos las técnicas pleurales. Nosotros hacemos toracocentesis, colocación de tubos de drenaje. Hacemos biopsias pleurales con Pluricat. Ponemos 1000 cosas. Es decir, hacemos broncoscopias pues, de todo tipo. Ahora hacemos EBUS. Se hacen broncoscopias guiadas por TAC y para llegar a nódulos pulmonares más periféricos, y hacemos un montón de cosas desde el punto de vista de intervencionismo, ¿vale? Dependiendo de dónde te formes, dependiendo de qué cursos quieras hacer, dependiendo de qué hospital estés trabajando, pues te podrás meter más o te podrás meter menos. Yo hago mucha técnica pleural, hago broncoscopia hasta un cierto límite. No pongo prótesis pleurales, no pongo prótesis traqueales ni bronquiales. No tengo accesorios adecuados ni el equipo adecuado, probablemente. A lo mejor ha sido también porque yo no me he metido a hacerlo. Es decir, Sí. que no es que digas, no, es que joder, le estás echando la culpa al otro. No. Probablemente a lo mejor la culpa es que yo no me... También por el trabajo asistencial que tienes que tener atrás de otras cosas, pues no te puedes meter de lleno a hacer esas cosas. Sí, pero puedes profundizar profundizar a lo que quieras. Hasta lo que quieras. Lo que quieras. Y que está claro que depende del centro, también vas a ver cosas muy variadas. Y desde el punto de vista público y privado, pues es que la neumología, pues entre el asma, el EPOC, eso te iba a decir, que es brutal, pues en cualquiera de las dos tienes trabajo al que quieras. Y las previsiones son de que con cada vez la población más envejecida tengamos... Y con más polución, que no hemos hablado de la polución, sí, ¿vale? Sí. La polución es súper importante y una de las cosas que a mí más me gusta del golf es que ando en verde. Bueno, se ha demostrado que cuando andas sobre verde tu calidad de vida aumenta y la supervivencia también. Consejo de médico, ponerse el que no juega al golf ya. Exactamente, que se ponga a jugar al golf o que intente caminar por verde, que es maravilloso. Entonces, la polución es fundamental. Están aumentando las enfermedades respiratorias exponencialmente por la polución. Por la polución. Sí. Pues claro, para mucha gente es algo muy difícil a modificar. Claro. Pero... No. Para la mayoría de personas no puedes evitarlo, lógicamente. Salvo que vayas con una mascarilla por todo ahí. el día. Sí. Entonces, bueno, pues de ahí tienes que valorar. Pero muchos pacientes que en la época COVID me comentaron, este año no me ha resfriado. Es verdad, yo he escuchado mucho la frase de no he cogido ninguna otra cosa. Sí. ¿Por qué? Pues porque probablemente tenemos menos polución y hemos inhalado... No hemos inhalado otros virus respiratorios que nos han producido bronquiolitis y eso. Mira, me voy a meter en un fregado, ¿vale? Sí. Yo hace uno de los años del COVID, no sé si sería un año después del COVID más o menos, en Fallas, el último día, el día de San José, vamos a casa de mis abuelos, comemos con ellos, ¿no? El día del padre, y luego volvemos a casa, vemos un par de fallas, ¿no? Y volvemos andando a casa. Es un trayecto más o menos de 40 minutos o así. Y ese año llevábamos mascarilla. Pues no hace falta, pero vamos a probar la mascarilla, ¿no? Cuando volvimos a casa y nos quitamos la mascarilla, estaba la mascarilla negra. Sí. Por dentro. Negra completamente. Y yo ahí me di cuenta y dije, ostras, esto es todo azufre y pólvora y cosas que respiramos. Y justo coincidía que era el año en el que Valencia era la capital verde de Europa. Y digo, como venga un europeo aquí a medir los niveles de azufre y de todo el rollo que coincidía con el volcán de La Palma, digo, nos llevamos el premio, macho. Sí, sin duda alguna. Sí, pero es verdad que la polución está provocando muchas infecciones, mucha
mucha enfermedad respiratoria. Muy bien. Y luego también, esto no es tanto para la gente, para estudiantes de medicina, sino para la población en general. Siempre ha habido un estigma, ¿no?, con el cáncer de pulmón y con las enfermedades relacionadas al pulmón. ¿Cómo ha cambiado la previsión? Hay muchos cánceres de pulmón, ¿no? No es lo mismo un microcítico, en fin. No. Pero, ¿cómo ha evolucionado la medicina en este aspecto? Pues mira, ha cambiado bien, ha cambiado y además es lo que estábamos hablando, la medicina está mejorando de forma exponencial, de verdad. Entonces ahora, primero, tenemos más métodos para diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón. Es verdad que todavía no se ha aprobado y hemos intentado que se aprobara por parte del Ministerio de Sanidad el protocolo de prevención de cáncer de pulmón con TAC de baja radiación. Yo creo que los estudios avalan que hay que hacerlo, pero todavía no lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos. Más pronto o más tarde lo conseguiremos. Entonces, lo primero es la detección precoz lo antes posible del cáncer de pulmón. Porque tanto la cirugía como la radiocirugía, ¿vale? Están haciendo cambios radicales. Es decir, nosotros ahora teníamos los que se podían operar, se operaban, pero los que no se podían operar porque tenían una función pulmonar mala o tenían una enfermedad cardíaca que no era operable. Y una cosa es operar y otra cosa es resecar. Tienes que valorar las dos cosas a la hora de afrontar una cirugía de un tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces, teníamos resecables operables y resecables no operables. Entonces, los resecables no operables se morían también porque no les podías hacer nada. Claro. Entonces, ahora la SBRT, que es un tratamiento de radioterapia estereotáxica, tiene prácticamente los nódulos pulmonares menores de 2 centímetros, tienen la misma resolución que una cirugía tradicional. Entonces, en fases pequeñas hemos mejorado en ese sentido. Y en las fases avanzadas de la enfermedad, las nuevas terapias biológicas están mejorando muchísimo. Porque estamos también encontrando receptores específicos del cáncer de pulmón. Entonces, dependiendo del receptor específico que estamos encontrando en los cánceres, nosotros antes cogíamos una biopsia o cogíamos unas células con un aspirado y tienen cáncer de pulmón, adenocarcinoma. Y ya está, y se quedaba. Ahora no, ahora hacemos 1000 no, pero 5 o 6 factores genéticos de muestreo los tenemos que hacer. Entonces necesitamos más muestras. Entonces, en vez de hacer 4 o 5 biopsias, tenemos que hacer 8 o 10 biopsias para tener material para poder hacer... Y dar el mejor tratamiento específico. Claro, efectivamente. Es muy curioso que se invierta, que digo invierta entre comillas porque probablemente se tendría que invertir más en campañas de prevención para que los niños no fumen, ¿no? Y para prevenir ese primer contacto. Pero no se invierta tanto y se implementen estas técnicas de screening que sí que están implementadas para el cérvix o para la próstata o para otros tipos de patologías. El Ministerio ha visto que no era rentable el número de enfermedad que nosotros sacamos con respecto al número global y no lo ha aprobado por ahora. Pero bueno, el cáncer de pulmón es, si no es el cáncer más frecuente en hombres, será de los primeros. Y por otra parte, siendo que, como has comentado tú, la gente realmente deja de fumar. Y está subiendo en mujeres mucho. Está subiendo en mujeres. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Es decir, ya no es lo que era antes, ¿no? No, tú ahora no puedes ver una mujer y decir no tienen cáncer de pulmón. No. ¿Qué va? No. Es decir, está subiendo porque ahora fuman, desde hace 30 años fuman muchísimo más. Sí, lo has comentado antes, lo de las niñas. Y sí. Me resulta sorprendente. ¿Te mojarías a hacer una observación de por qué crees que está aumentando en las chicas? Probablemente por la... ellas ahora son más independientes, son empoderamiento de la mujer. Sí. Está
Bueno, pues Lo que es es que eso como de va- querer sentirse mayor. Sí, pues, pero se aplica el a todos, empoderamiento de la mujer, como diciendo yo soy más que el hombre. También probablemente por ahí pueda ir un poquito el tema, ¿no? sí, De que antes iban un poquito para atrás, eran más no sé qué, las niñas siempre están más protegidas en casa, tal, y ahora, bueno, tienen mucha más libertad, tienen Ya, yo mucho puedo más hacer lo conocimiento mismo. de otras cosas, pero no de todo. No se les enseña bien de todo. Pues es curioso que habiendo más mujeres, o sea, hombres y mujeres que estén metidos en esto y que fumen y que tengan riesgo de padecer de estas patologías, que nos haga un screening, porque una vez tú haces un screening y un cribado y dices, tú es muy probable que vayas por este camino y tú es muy probable que vayas por este camino que le ves las orejas al lobo. sí, bueno. No, hombre, el screening además no era para todo el mundo, era para pacientes Fumadores que tengan un alto riesgo, entiendo. con enfisema bulloso, mayores de 50 años, es para ellos en concreto. Claro. Y era un TAC de baja emisión para cada anual. Porque ellos son los que tienen más riesgo de tener cáncer de pulmón. Claramente. Ujú. Claro que no era toda la población. No gasto. era un screening como, Claro, por ejemplo, la sangre oculta en heces. Claro. No es eso. Era específicamente para una cosa determinada. Siendo que es específico, me extraña que no sea económicamente rentable, ¿no? Porque recetar, Bueno, entiendo, anticuerpos monoclonales o fármacos. Yo ahí no me meto. Sí, me acaban de dar la plaza. Sí. Luis, no se la vayamos a quitar tan pronto. A ver si sin haber empezado la liamos. Muy bien, Manolo. Pues algo sobre este tema, algo más que nos quieras comentar, algo que se te ocurra, que quieres que hablemos. No, que la prevención de los niños, que no nos están oyendo niños, pero nos están oyendo seguro que a lo mejor futuros padres, que Sí. lo tengan claro, que lo más importante es esto. Y los que nos están escuchando, que tengan la posibilidad de intentar empezar a dejar de fumar, que no. Y los que están fumando, que cuanto antes lo dejen, mejor. Y que busquen ayuda, quizá. Y que busquen ¿no? ayuda. ¿Sí? Si verdaderamente no lo pueden dejar, que busquen ayuda. Que la hay. Y muy buena, además. Pero tienen que estar todos esos pilares cubiertos. Exactamente. Si no, si lo empiezas, asegúrate de hacer un comienzo completo con el abordaje. Luego, un tema que a Luis y a mí nos genera mucha incertidumbre y vemos pues tanto lo positivo como esa incertidumbre que puede ser negativa para algunas profesiones es con respecto a la inteligencia artificial que hablábamos antes y las nuevas tecnologías. En tu campo, ¿ves que hay algo tremendamente disruptor, algo que nos puedas comentar? Que digas, creo que las líneas o el médico va a tener que actuar de una forma diferente o la formación va a tener que ser un poco diferente. Todos en esta vida vamos a tener que cambiar nuestra forma de actuar. Todos. Absolutamente todos. Los médicos no estamos libres de todo eso. Claro. Va a ser una herramienta que nos va a ayudar mucho. Y nos va a ayudar y probablemente la inteligencia artificial todavía tiene que avanzar para poder, pero ya la inteligencia artificial te mide radiografías y te dice el diagnóstico con una radiografía. ¿Sí? ¿Informa radiografías? Sí. ¿Se equivocan en algunas radiografías? Sí, claro. Por eso siempre tiene que estar, independientemente de la inteligencia artificial, tiene que estar una supervisión humana. Exacto. Por ahora sí, yo creo que es fundamental, pero nos ayuda brutalmente. Eso, hay que verlo como una ayuda, algo a usar. Hay que usarla. A usarla Es y que, enseñar a usarla. es que nos ayuda mucho. Uh-huh. No, tanto en el diagnóstico como en las terapéuticas. Es decir, nos ayuda en todo, absolutamente. Y además nosotros que, lo he dicho desde el principio, no lo sabemos todo, los supercerebros de la inteligencia artificial nos tienen que ayudar a completar nuestra falta de visión en un momento determinado. Que ellos a lo mejor no pueden verle la cara a la señora que yo he dicho que tiene una ELA, ¿vale? Pero y dependiendo de la información que tú le metas a la inteligencia artificial, te va a ayudar más o te va a ayudar menos. Entonces es importante que tú, es decir, le metas una información adecuada. Sí, eso al final esto es como el ajedrez, si, ¿no? si tú le dices que tiene roncus y tenía unos crepitantes, pues la hemos liado. Porque la inteligencia artificial te va a decir, pues es que los roncus no están para la neumonía. Sí, sí. Claro. La ecografía nos ayuda a pinchar la toracocentesis, pero si la haces en el hombro... Exactamente. Está claro.
Bueno, pues por mi parte... ¿Ibas todo a el comentar tema del ajedrez? Iba a comentar del ajedrez que en los 80 o en los 70 se estaba viendo si el ajedrez iba a poder superar a los humanos, ¿no? Y todo es una cuestión de, o como ahora en las radiografías, por ejemplo, para hacer un diagnóstico, de reconocimiento de patrones. Un ajedrecista, tú lo sabrás y tu hijo lo sabrá perfectamente, se ha visto, no es lo mismo haber estudiado 100 partidas que haber estudiado 1000 partidas, que haber estudiado 10 Todas las millones de partidas. partidas o todas las partidas como lo ha hecho un ordenador. Si tú puedes ver un número de radiografías limitadas, ¿no? Y puedes hacer un número de exploraciones limitadas. Pero tú si a la máquina le metes todas las radiografías que se han hecho los últimos 30 años en todos los hospitales de España con el diagnóstico, pues muy probablemente te pueda decir con un porcentaje, con el porcentaje de tanto por cien, esto va a ser muy alto, muy alto. Y eso lo tenemos que utilizar y nos tiene que ayudar. Y no le debemos de dar la espalda ni decir es que nos va a quitar el trabajo, es que no, nos tiene que ayudar a que nuestro trabajo sea mejor, sea más rápido, por ejemplo, te ayude a tomar decisiones mucho más rápidas. No te quedes 5 minutos mirando la radiografía y por dónde está esto y por dónde está la masa. No, él te lo mide en 30 segundos o en 30 décimas de segundo y te dice lo que hay y tú la revisas y dices, bueno, pues yo es verdad que yo no veo nada más. Pues ya, pues vamos a para adelante, ¿no? Es decir, que tampoco... Y es mucho más rápido. Entonces, creo que es necesaria. Muy bien. Pues genial. Luis, ¿qué tal lo ves? Yo lo veo súper bien. Ya llevamos una entrevista más de 1 hora y cuarto ¿Qué casi dices? prácticamente, sí. Qué barbaridad. Es una maravilla hablar con vosotros. Yo, ¿no? Y además sí, me dais la lo libertad de repetiremos. poder hablar lo que me dé la gana. Muchísimas gracias. Como ya sabéis, tenemos una playlist específica del podcast. Sí. Nos encanta la pregunta a los invitados de hacer vuestra pequeña aportación a nuestra playlist que podamos tener todos en común. Me ha costado, ¿eh? ¿Sí? Me ha costado mucho. ¿Qué nos traes? Me vas a sorprender, yo lo tengo clarísimo. Te voy a sorprender porque además te voy a romper todos los esquemas que tienes que todos los que están en el playlist por ahora, que son 3, Sí. los voy a romper completamente. Bueno, yo soy de los años 80. Vale, me encanta esa época. Soy de los años 80, música española. O sea, ochentero, vamos. Soy ochentero total, ¿vale? Uh-huh. Soy de bailar, soy de saltar, soy de vivir la vida, soy de disfrutar de la vida. Y entonces os propongo para la playlist Voy a pasármelo bien de Hombres G. Muy bien. Espectacular. Me encanta. ¿Sabes? Manolo. Me encanta, Manolo. Perfecto, pues escucha, te esperamos para la próxima, ya lo agendaremos con en fin, nuevos temas a tratar, que seguro que se hacen avances, se cambian cosas, esto está en constante... A la próxima vez que hablemos ya estará puesta la inteligencia artificial al ritmo Y lo que nos diga... Probablemente la cuarta línea de tratamiento del ya se habrá cambiado. Se habrá cambiado 3 veces. Me voy a tener que estudiar una nueva entonces. Sí, pero bueno, y lo que nos diga la gente que quiera saber también por tu parte, aparte de si nos hemos dejado algo, nos lo dejáis. Eso es. Perfecto. Nada Un más, placer para gracias. todos. Mucho gusto. ¿no? Igualmente, hasta luego.